Bueno, ahora que miraba esta bonita coreografía de lo que significa el Valle del Cauca, me daba mucha idea más bien de cómo lograr también hacer en nuestros departamentos cultos muy parecidos. Y después voy a lograr que los hermanos me faciliten el video, porque es una coreografía muy hermosa la que los hermanos han venido representando esta noche, de lo que ha significado el Evangelio en el departamento, el Evangelio en el Valle del Cauca, cómo el Señor algún día a través de nuestro hermano Dross, guiado por el Espíritu mismo de Dios, vino, se abrió paso y sembró la palabra del Evangelio en el departamento del Valle. Y es así como el departamento del Valle es uno de los departamentos que ha sido adalid, que ha sido testimonio, que ha sido ejemplo por la forma como los vallecaucanos han recibido el mensaje de salvación. Uno encuentra que en este departamento la gente es muy proclive a recibir los principios del Señor. Yo vengo de un departamento que es el departamento de Boyacá. Es un tanto difícil, es un poquito duro, porque allí fue muy colonizado por españoles y la religiosidad ha sido muy fuerte, mas sin embargo hemos avanzado. Aún no hemos llegado a los 123 municipios del departamento con el mensaje del Señor. Tenemos apenas como en 75 municipios, iglesias, no así aquí en este departamento, donde gracias a Dios en cada municipio no solamente hay una, sino muchas iglesias, mensajes o iglesias del nombre del Señor, y mucha gente hoy restaurada, sana, libre, feliz y sobre todo salva en el nombre de Jesús. Por eso le damos muchas gracias a Dios, porque uno entiende que este mensaje, cuando se predica, ocurren cosas especiales. Y las cosas especiales es que lo que estamos viendo aquí no es más que el mover del Espíritu Santo de Dios. En Pentecostés el Espíritu Santo de Dios se movió y empezaron los hermanos a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablara. Pero esa iglesia primitiva, como lo hablábamos esta tarde, no murió allí en Jerusalén. La iglesia primitiva se extendió porque el Espíritu de Dios permitió que muchos hermanos, muchos apóstoles, muchas personas que ofrendaron su vida por esta causa, sembraran la palabra, sembraran los principios, no solamente en Europa, sino también en América. Y por eso el Evangelio que llegó a Colombia, que llegó por Barranquilla y también llegó por estas costas del Pacífico, han permitido que estemos esta noche aquí con una raza vallecaucana que encarna el espíritu de la iglesia primitiva. Y cuando la iglesia primitiva se movía, entonces pasaban muchas cosas. Y es que el Espíritu de Dios sigue impactando el corazón de la gente, y muchas personas empiezan a entender que Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Muchos empezamos a entender que Él llevó en su llaga y en sus dolores nuestras enfermedades y nuestros dolores, y que por esas llagas fuimos también curados. Y podemos entender ahora que empezamos a ver cosas sobrenaturales en Dios, milagros extraordinarios, milagros en Dios de una forma sobrenatural, que nos permiten anclarnos cada día más al Señor, reconocer su gloria, su hermosura, su misericordia y sobre todo reconocer su fidelidad para con el pueblo que ha lavado en su sangre y que ha escogido desde antes de la fundación del mundo. A nosotros se nos podrán caer algún día los títulos, algún día esos títulos se van a caer de la pared, el de ingeniero, el de profesor, o el de enfermero, o el del médico. Algún día los títulos se caerán de la pared, pero el título que jamás nunca se va a caer es el título de ser llamado Hijo de Dios. Nunca jamás se va a caer. La Biblia enseña que a los suyos vino, pero que los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibió, al que cree en su nombre, le dio potestad de ser llamado Hijo de Dios, el cual no ha sido engendrado de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Y por eso hay razones suficientes para que esta raza vallecaucana se levante con alegría, para saber que cuando el Espíritu de Dios cae en un vallecaucano, está levantando un predicador, está levantando un profeta, está levantando un ministro del Evangelio, un hombre o una mujer que está impactando la región, que está impactando su círculo inmediato, su hogar, su familia, su comunidad, porque el Espíritu de Dios se mueve en esta iglesia como se ha movido y se seguirá moviendo en esta que es la extensión de la iglesia primitiva. Por eso cuando miramos este texto bíblico,
encontramos cómo los apóstoles que se reunían para adorar al Señor, para compartir la palabra, para edificarse en la palabra, dice que el pueblo los alababa grandemente y que los que creían en el Señor en los comienzos de la iglesia aumentaban más y más, así en gran número de hombres como de mujeres. Dice que tanto que sacaban los enfermos a las calles, y entonces la sola sombra de ellos, dice, los enfermos, la sola sombra de ellos caía sobre el enfermo y el enfermo quedaba sano y los espíritus inmundos, los demonios salían huyendo, porque el Evangelio, dice la Biblia, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego, al judío primeramente, pero también al colombiano, al judío también primeramente, pero también al vallecaucano. Por eso el Espíritu de Dios que mora en esta iglesia, el Espíritu Santo del Señor, seguirá impactando corazones y vidas, y veremos la promesa de Dios hecha a esta nación de Colombia, de Cristo y para Cristo, del Valle del Cauca convertido al Señor, de muchas personas hoy siendo levantadas como heraldos del Evangelio de la paz, del Evangelio del amor y de la misericordia en Jesús. Recuerdo hace unos días un hermano, el hermano Juan Carlos. Había un niño en el colegio que tenía leucemia y entonces ya lo habían desahuciado los médicos, no había alternativa de solución de su cuerpo. Y Juan Carlos, nuestro hermano, pasó cerca de él y le dio un abrazo. Al niño le dio un abrazo porque lo conocía. Al rato se encontró la profesora que estaba un poco preocupada y le dijo: Juan Carlos, ¿qué le hizo usted al niño? Y él se sorprendió un poco y le dice: ¿por qué? Dice: es que el niño tenía leucemia, pero el niño cuenta que cuando usted lo abrazó entre sus brazos, él sintió que de su cuerpo salió algo. Y este niño que tenía leucemia, ahora su cara cogió colores, cogió un semblante diferente. Y Dios obró en ese pequeño, Dios actuó en ese pequeño, porque quiero decirles que ustedes son la extensión de la iglesia primitiva. Que Dios en esta época y en esta dispensación seguirá alcanzando a Colombia y al mundo a través de su cuerpo, que es la iglesia. Que Dios, más que a los hombres, respalde su palabra. Que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero que tenemos en Cristo grandísimas promesas de salvación, de sanidad, de liberación, de prosperidad, cuando le creemos al Señor. Por eso la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. Que en mi nombre echarán fuera demonios, que en mi nombre hablarían nuevas lenguas, que tomarían serpientes en las manos, y aun si bebiere cosa mortífera, no les haría daño, y que sobre los enfermos colocarían sus manos y sanarían. Alguien diría: pero bueno, eso es para el pastor o para la junta local, o eso era en aquella época, porque de pronto muchos piensan que los tiempos pasados fueron mejores. De pronto alguien dice: en aquellas épocas pasadas se sentía amor, el Espíritu de Dios se movía, pero la Biblia dice que quien se sienta a razonar así, en ese razonamiento no hay sabiduría, porque los tiempos antiguos o los tiempos pasados nunca jamás han sido los mejores. Los mejores tiempos son los que estamos viviendo y los que vamos a vivir, porque la Biblia enseña que la vida del justo, como la vida de la iglesia, es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Esa palabra profética es la que hace que mucha gente quede convertida al Señor. Esa palabra es la que permite que mucha gente que estaba enferma de cáncer o de sida quede sana, porque el Señor respalda su palabra, porque esta época es una época de gloria. La Biblia habla de Abraham, y a Abraham se le dio el título de el padre de la fe. La Biblia habla de David, y habla de David como un hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia habla de Moisés como un hombre manso sobre la tierra, y la Biblia habla de Job como un hombre perfecto delante de Dios. Pero quiero decirles que esos hombres que fueron ejemplo en el Antiguo Testamento, comparados con los hombres y mujeres que esta noche están sentados aquí en esta iglesia, son personas que no tienen el mismo nivel y el mismo carácter, porque ellos vivieron en la ley y esta iglesia vive en la gracia.
El Señor dijo, hablando de Juan el Bautista, que no se ha levantado un hombre, ni se levantará hombre alguno semejante a Juan. Pero cualquiera de los que está sentado esta noche es superior a Juan. En consecuencia, ni Abraham, ni Moisés, ni David, ni Job pueden de una u otra forma equipararse al nivel espiritual que tiene la iglesia del Señor, porque la iglesia tiene el Espíritu Santo sin medida. La presencia de Dios fluye sin medida en esta iglesia. Por eso el Valle del Cauca, por eso este departamento, al igual que Colombia, tiene esperanza, porque la Biblia dice que la misma naturaleza anhela la manifestación de los hijos de Dios. Quiero contarles que en el Senado, donde el Señor nos ha permitido estar, hace unos días llegó una señora que era ciega, 18 años ciega, había perdido su casa, y así como visitan al hermano Rubiel para que ayude con los abogados y demás, nos visitaron allí y estuvimos hablando con la señora, mirando jurídicamente cómo le ayudábamos a resolver su problema. Pero después de que hablamos con ella, le dijimos, señora, ¿qué es más importante para usted, sus ojos o su casa que había perdido? Y ella dijo, pues mis ojos. Le dijimos, mire lo que dice la Biblia, que estas señales seguirán a los que creen. Pero es necesario que usted pacte primero la salvación con el Señor. Porque el milagro más grande que levantar a un muerto, el milagro más grande es el perdón de pecados. Ese es el milagro más grande. La salvación de una persona a través de Jesucristo es el mayor de todos los milagros. Ella hizo una oración de fe, abriendo su corazón, pidiendo perdón al Señor, recibiéndolo como su Dios, como su Salvador personal. Después de que oró ella, oramos por ella y empezamos a orar por ella en el nombre del Señor con quienes nos acompañaban. Me acuerdo que ese día habían varias personas, porque atendíamos público ese día, y empezamos a orar en el nombre del Señor. Oramos una vez y la señora no recuperó la visión. Volvimos a orar nuevamente, porque como les decía a los hermanos, uno no puede orar para que lo vean. Oremos y hasta ahí. Nosotros oramos es para desatar el poder de Dios, para que la palabra se vuelva carne y se vuelva hueso. Y oramos por segunda vez, reprendimos el espíritu de enfermedad y le dijimos a la señora que recibiera la vista, pero no miró. Volvimos y oramos la tercera vez y finalmente la cuarta oportunidad delante de todos empezamos a orar nuevamente en el nombre del Señor, reprendimos esa enfermedad y apenas terminamos de orar, esa mujer dio un grito y la mujer que había entrado ciega, a la luz del nuevo día empezó a alumbrar sus ojos y salió viendo. El Señor la salvó y la sanó, la salvó y la sanó, porque el Evangelio es eso, poder de Dios para salvación. Por eso esta noche es una noche donde la gloria de Dios se manifiesta permanentemente. Por eso nosotros no somos cristianos que venimos a marcar tarjeta. Hemos entendido que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y hemos entendido también que cuando caminamos, camina la unción del Espíritu Santo en su vida y muchas personas son alcanzadas para el reino. Por eso el Señor dijo, o el único favor que nos pidió el Señor es que fuéramos y hiciéramos discípulos, que predicáramos este Evangelio, que el que creyera y fuere bautizado sería salvo, mas el que no creyera sería condenado, y que estas señales seguirían a los que creen. Por eso en el Evangelio no es como en el ejército, como le decía mi teniente, nuestro hermano, en el Evangelio no es como en el ejército, que la antigüedad manda. Podemos llevar 5 días como creyentes, o 1 año, o 10 años, 30, 40, 50 o más años en el Evangelio, pero el Evangelio no es como en el ejército, que la antigüedad manda. La Biblia dice que estas señales siguen no a los que tienen más años, sino que estas señales siguen a los que creen, a los que creen. Por eso el Señor le dice, no te digo que si creyeres veréis la gloria de Dios. Por eso David, un hombre que fue llamado según la palabra conforme al corazón de Dios, un hombre de estado además, porque David era un gobernante que encarnaba en sí los 3 poderes que hoy conocemos nosotros, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Era rey de Israel, pero en su calidad de rey, él siempre reconoció al Señor primero. Él sabía que era gobernante del pueblo de Israel, pero sabía que esa capacidad de gobernar la había recibido de parte del Señor. Y algún día en sus versos o en sus cánticos o en sus salmos tenía que decir, bendice alma mía Jehová
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Dice, Él es quien perdona todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y David pasaba muchas horas cuidando sus rebaños cuando era pastor de ovejas. Y cuando levantaba los ojos al cielo, miraba que las águilas volaban y circulaban por los cielos azules, que él admiraba mucho. Porque si las águilas viven 70 años, pero cuando las águilas tienen 40 años tienen un problema. Es que ya sus picos se le ha torcido y no tiene la capacidad de coger la presa fácilmente. Y sus garras se han torcido demasiado y no tiene la capacidad para tomar el alimento. Su plumaje ahora se ha tornado un tanto espeso, grueso, áspero, y ya no tiene la misma mismo movimiento en el aire, ya no se bambolea tan fácilmente. Pero el águila hace algo especial. El águila se sube a los montes o a los riscos donde además ella vive y empieza a golpearse contra la roca. Y en un proceso de sangre y dolor se desprende el pico y después se quita las garras y después termina quitándose su plumaje. 120 días sola, allí a la intemperie, al frío, al calor y al hambre. Pero espera en ese proceso de transición y al cabo de 120 días le aparece un nuevo pico, le aparecen unas nuevas garras, le aparece un nuevo plumaje, terso, suave, ligero. Y el águila entonces viene un tanto trémula hacia la roca, y cuando mira que viene la tormenta, se le lanza la tormenta y empieza a flotar en la tormenta, porque las águilas no se recrean en la calma, se recrean en la tormenta. Y el águila puede vivir 30 años más sin ninguna dificultad. Y cuando David miraba eso, decía, Él es el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Ya no tiene usted que subir a la roca, no tiene usted que golpearse con nadie. Sencillamente es permitir que la palabra lo sacie, que el Espíritu de Dios lo alimente, para que usted entonces empiece a tener una nueva visión, empiece a tener una nueva concepción de la vida y empiece a volar como las águilas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, tendrán alas, levantarán alas como las águilas, dice la Biblia. Y por eso el águila mayor fue un día allí a la cruz del Calvario y se golpeó fuertemente hasta que el pico se le desprendió y hasta que su plumaje se le cayó y hasta que sus garras se cayeron, para que usted y yo hoy tengamos la oportunidad de vivir, tengamos la oportunidad de vida, tengamos la oportunidad de vivir triunfantes en Cristo el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El ministro de la Protección Social, Diego Palacios, estábamos en una plenaria del Senado y lo miré preocupado. Le dije, ¿qué hubo, ministro? Dice, no, aquí preocupado porque la Corte ha escuchado a todos menos a mí con el tema de la ley política. ¿Recuerdan ustedes? Yo le dije, ministro, yo conozco un abogado que nunca ha perdido un pleito. Me dijo, sí. Es el Señor Jesús. Pero es necesario, ministro, que usted pacte con Él, que usted conozca al Señor a través de su palabra. Ministro, léase esta noche el Salmo 23. Entonces, él lo grabó. Al día siguiente nos volvimos a encontrar con el ministro Palacios. Me dijo de lejos, senador, el 23. O sea, como queriendo decir, ya lo leí. Le dije, bueno, ministro, entonces para mañana se va a leer el Salmo 91. Y me lo encontré nuevamente en la plenaria y me dijo, senador, el 91. Le dije, entonces para mañana se va a leer el Salmo 121. Y ahí lo íbamos llevando hasta que lo pongamos a leer el Salmo 119, para que conozca la profundidad del Evangelio del Señor. Y entonces me dijo, senador, yo he interpuesto una tutela y necesito que Dios sobre. Entonces le dije,
Ministro, yo conozco un hombre que cuando ese hombre ora, se sanan los enfermos. Es más, cuando ese hombre ora, sucede milagros. Si quiere, se lo llevo. Digo, claro, llévemelo. Yo dije, ¿a quién llevo? Dije, el primer pastor que pase mañana por mi oficina, me lo llevo para allá. Y pasó el hermano Pedro Pablo Martín. Cuando el hermano se dio cuenta, estaba de pie frente al señor ministro. El señor ministro estaba con su cabeza inclinada, hizo la oración de fe. El pastor oró por él, le impuso las manos y el hombre dijo, amén. Y a los días el ministro me llamó y me dijo, senador, tengo que darle las gracias porque Dios hizo el milagro. La tutela me salió a favor, digo así. Porque Dios es fiel a su palabra. Y cuando aquí en el Valle del Cauca se gestó un gran problema porque quienes cortaban la caña hicieron paro, tal vez por los salarios, hace como 1 año y medio tal vez, o sí, como 1 año y medio, el ministro Palacio le tocó afrontar la crisis y vino por aquí y me acuerdo que me llamó y me dijo, no, senador, quiero hablar con usted. Le dije, cuénteme, ministro. Dijo, no, es para que, a ver si ora, para que me vaya bien en ese proceso de negociación. Y muchas personas de allí del Congreso han recibido la palabra. Como les decía esta mañana, 2 senadores ya han sido bautizados. Del partido nuestro tenemos 2 bautizados. Y un representante a la Cámara de otra misión muy importante, pastor de otra misión, le empezamos a compartir la palabra, y le empezamos a inquietar con el mensaje del nombre, con el mensaje del Dios único. Y algún día le dije, oiga, representante, ¿usted qué opina de Hechos 2:38? Y me dijo, mire, yo quiero decirle algo. Leí Hechos 2:38 y leí Hechos 2:39, donde dice la palabra, porque para vosotros es la promesa, para los que están cerca, para todos cuantos nuestro Dios llamare. Y entonces dice, Señor, si esto también es para mí, yo quiero de esto. Y me dice él, y a los 10 minutos estaba hablando en nuevas lenguas, según el Espíritu Santo le daba que hablara. Y a los días siguientes él se rebautizó en el nombre de Jesús y rebautizó a 1000 creyentes, 1000 personas que reconocieron que Jesús es Dios sobre todas las cosas y el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Porque eso es el Evangelio. Por eso ustedes son la extensión de la iglesia primitiva. Por eso si a la 1 o a las 2 de la mañana su esposo, su hijo, su familiar se enferma, no llame al hermano Ramiro, ni a los de la junta. Ellos con el amor de Dios irían, por supuesto, pero no lo llame. Fue lo mismo que pasó cuando los apóstoles y el Señor estaba predicando por allí en el desierto. Ya había pasado el mediodía, hacía mucho sol. Y los apóstoles dijeron, Señor, despídelo porque ya cerraron el Carrefour. Despídelos porque ya el éxito lo cerraron, no hay que comer. El Señor le dijo, dale vosotros de comer. Así pasa en la iglesia. No es el pastor, no es la junta local. Es usted en la medida que ha creído. Es usted el encargado de que Dios se mueva en su vida, en su hogar, en su familia, en su comunidad. El Señor dijo, vaya, eche fuera demonios, sanen leprosos, levanten muertos. Y yo he visto muchos milagros, como usted lo ha visto también. La pregunta es, ¿por qué los muertos en esta época no se levantan? Quiero decirles por qué no se levantan los muertos. En esta época los muertos no se levantan es porque no oramos por ellos. Pero si oráramos por los muertos se levantarían en el nombre de Jesús. Porque ustedes son la extensión de la iglesia primitiva. Pablo oró por el joven Eutico que se había caído de un muro y murió. El Señor levantó a Lázaro como levantó a los otros muertos. Y si el Señor dijo, si estas obras, y ustedes creen a las obras que yo hago, mayores obras podéis hacer vosotros. Y esta iglesia es una iglesia que tiene el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando salga esta noche, salga creyendo que sobre su vida reposa el Espíritu de Dios. Y salga creyendo que necesitamos ser llenos y embestidos de toda la autoridad de Dios.
Por eso póngase 1 Corintios capítulo 2 en su vida y permita que los dones del Espíritu Santo de Dios fluyan. Y en los próximos días miraremos que este muro tocará tumbarlo, porque no serán los 500, los 600, las 1000 personas, serán miles de personas congregadas en esta iglesia que vendrán aquí, porque cuando vienen aquí, la unción de Dios los toca, son salvos, sanos, libres. Y traerán entonces de los barrios vecinos la gente con cáncer, la gente en silla de ruedas, la gente con sida, los ciegos vendrán aquí. Y aquí se seguirá moviendo la gloria de Dios en una dimensión mayor. Porque sobre su vida ya no está el solo hablar en lenguas. Ahora estarán los 8 dones del Espíritu Santo adicionales sobre su vida. El don de interpretar de lenguas, el don de fe, el don de milagros, el don de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría, de discernimiento de espíritus, el don de profecía, estarán fluyendo en su vida. Pero los dones no serán para que usted sea famoso, para que sea famoso. Los dones que Dios reparte es para que este edificio bien coordinado siga creciendo para gloria del Señor, para que la honra y la gloria le pertenezcan al único y sabio Dios. Pero esta iglesia seguirá creciendo en gracia, seguirá creciendo en poder, porque quienes hoy están sentados son los protagonistas de la iglesia primitiva del siglo XXI. Estamos en la dimensión del Espíritu de Dios. Y por eso los que han esperado y han creído en el Señor, nunca jamás han sido avergonzados. Hay una paisana de ustedes que estuvo un tiempo en el Congreso, una señora que tenía un turbante grande, no sé si ustedes se acuerdan. Un turbante, que era senadora también. ¿Sí? ¿Ya más o menos saben de quién es? Me senté con ella la otra vez, media hora, y empecé a compartir la palabra. Le empecé a mostrar que Jesús es Dios manifestado en carne, bendito por los siglos, y que derramó su sangre por nosotros para que a través de Él vivamos. Y le regalé una Biblia, le compartí la palabra y me dijo: senador Espíndola, si no hubiera sido por el Señor, tal vez yo ya me hubiera vuelto loca. Y como nosotros en el Congreso tenemos una célula donde se predica la palabra, todos los jueves predicamos la palabra ahí. Entonces le dije: bueno, Piedad, entonces la espero allá. Y entonces ella empezó con nosotros también a degustar la palabra del Señor. Y cuando viene aquí a Cali, porque ella tiene sede aquí en Cali, en varias partes del país, ella se congrega. Ella me dijo que se estaba congregando hace unos días, me dijo: me estoy congregando. Hay que orar por ella para que Dios cumpla el propósito de salvación en su vida y en el de su familia, porque la palabra no vuelve vacía. La palabra no vuelve vacía, porque eso es lo que hace el Evangelio. No es el que ora, es que Dios respalda su palabra, porque el idioma de Dios no es ni el hebreo ni el arameo, ni mucho menos el inglés y el francés. El idioma de Dios, dirían los jóvenes, que es el cristiañol. El idioma de Dios no es ninguno de ellos. El idioma de Dios es el idioma de la fe. Ese es el idioma de Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible comunicarnos con Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque los que se acercan a Dios tienen que creer que Él existe y que premia a los que le buscan. Por eso la Biblia nos enseña que si creyéremos veremos la gloria de Dios. Para que la gloria de Dios sea manifiesta en nuestras vidas, simplemente tenemos que creer en la fe de un niño, porque sé que la unción del Espíritu Santo de Dios fluye en esta iglesia, fluye en este departamento que ha sido ejemplo a muchos departamentos por la fe y el amor en Jesucristo, Señor nuestro. Por eso tenemos hoy una oportunidad maravillosa de seguir compartiendo su mensaje de salvación. El de la tienda, el del mercado, el de la oficina, su compañero. No se canse de predicar al Señor, no se canse de hablar de Él, no se canse de invitar a alguien a la iglesia, no se venga solo para la iglesia. Traiga a alguien el sábado, traiga a alguien el domingo, inquiete a alguien, pero no simplemente le comparta a alguien y lo deje ahí, hágale el seguimiento, esté con esa persona. Ore por él, ore por ella y tráigalo permanentemente, que la palabra no vuelve vacía.
Uno de los funcionarios del Congreso me dijo la otra vez, me dijo: senador Espíndola, yo sé que usted es cristiano, me dijo, y quiero pedirle que ore por mi esposa, que le han encontrado un tumor canceroso así de grande en la cabeza, me dijo así. Yo le dije: pues mire, antes que orar por la salud de su esposa, yo quisiera orar es por usted, para que usted tenga un encuentro personal con Jesús. Y ahí en la plenaria del Senado, cuando ustedes ven en televisión, en un ladito, él hizo la oración de fe. Él reconoció al Señor, le pidió perdón por sus pecados y le abrió el corazón a la salvación. Le dije: ahora sí vamos a orar por su esposa. Y oramos por la esposa de él desde ahí. Porque para el Señor no hay barreras del tiempo ni la distancia. Usted ora aquí en Cali y el milagro ocurre en Jamundí. Usted ora aquí en Cali y el milagro ocurre en Riohacha. Usted ora aquí en Cali y el milagro ocurre por allá en Panamá o en Europa o en Japón. Porque el Señor no tiene frontera de tiempo ni de espacio. Y oramos por ella ahí. Reprendimos ese tumor canceroso. Lo secamos por la palabra. Y a los 8 días regresó. Me dijo: quiero contarle algo. Es que le han tomado un nuevo taje a mi esposa y el tumor canceroso, el tumor desapareció. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y a los días me dijo: senador Espíndola, quiero decirle algo. El domingo pasado mi esposa fue bautizada en el nombre de Jesús. Y después me llamó y me dijo por teléfono: quiero decirle que ahora mi casa es una célula donde se predique este mensaje de salvación. Porque el Señor está obrando, está impactando, está tocando el corazón, está haciendo cosas especiales. Por eso hablo esta noche con la extensión de la iglesia primitiva aquí en el Valle del Cauca. Por eso, para finalizar, dice la Biblia: y por la mano de los hermanos de Cali se hacían muchas señales y prodigios en la Sultana del Valle, y todos estaban unánimes en la iglesia. De los demás, dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el departamento del Valle del Cauca los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían aquí en cama junto a la iglesia y en lechos, para que al pasar los hermanos que están aquí, a lo menos su sombra cayese sobre ellos y fueran sanos. Y aún de Buga, de Tuluá, de Cerrito, de los otros municipios traían aquí enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos quedaban sanos. Y todos quedaban sanos. Esa es la noticia, que el fuego de Dios, la unción de Dios está fresquita esta noche, para que usted salga en victoria sabiendo que usted es la extensión de la iglesia primitiva. Ya no es Pedro, ya no es Pablo, no es María, ya no son ellas. Ahora nos ha correspondido el privilegio a nosotros. Ore por el enfermo, eche fuera el demonio, que no es su capacidad. Será Dios respaldando siempre su palabra.